Bueno, muchachos, cordial saludo a los de presencial y a los de virtual. Como siempre, agradeciéndoles por escoger la Universidad de San José como un camino a la educación superior. Buenas noches a los compañeros que se conectan, a los de presencial, a los de virtual. Como hemos dicho anteriormente, la situación de la investigación en la actualidad está preponderante y directamente proporcional a los buenos casos que se han determinado respecto a las vacunas del COVID, entre otros, como se ha venido o se ha hecho comentarios, eh, o se han hecho comentarios en su particular. Hoy trataremos el tema de la documentación en en era de medios magnéticos, es decir, en acceso cibernético o lo que se llamaría en la era electrónica. Bienvenidos, muchachos, el día de hoy. Bueno, ¿cómo documentarse en la era electrónica? Herramienta básica de la información. La era electrónica la podemos definir como aquel momento en el cual tenemos acceso digital, cibernético o artificial a un contenido, libro, texto, video o material que tengamos en cuenta para nuestra investigación. Eso es lo que llamaremos era digital. Pero no quiere decir que la era digital o la era electrónica esté determinada por eh, la falta eh, de textos físicos o de documentación física. Esto no es así como se cree. La documentación física es un elemento particular de la investigación y que en muchos aspectos forma parte importante y sustancial de la misma. Pero, ¿qué pasa cuando yo vivo en Colombia y los documentos, el libro, el texto, el video, la bibliografía está en Holanda, en España, en Madrid, en Inglaterra, entre otros? Existen estos problemas y han existido estos problemas alrededor de la historia de la investigación. ¿Cómo se han superado? Gracias inmediato a los ordenadores y a las redes y en Internet con la digitalización de elementos. Es decir, podemos hacer una buena investigación recurriendo a los repositorios documentales que encontramos alrededor del web y del mundo cibernético. Internet, ¿liberador o esclavista? Nos dice el enunciado. Las tecnologías a las que tenemos acceso influyen de manera decisiva sobre nuestras maneras de entender el mundo. Internet es también un ogro que puede devorarnos con facilidad. Algunas veces puede ser real o no. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario del primer enunciado. Las tecnologías a las que tenemos acceso influyen de manera decisiva sobre nuestras maneras de entender el mundo. Es muy particular que, y ya existen estudios sobre eso, en los cuales se ve la influencia y la afectación de los niños por el uso constante y repetitivo de elementos electrónicos o cibernéticos como los celulares, las tablets, los computadores, los televisores. Es muy diferente llegar o estar en un país donde no se permite la prensa libre, no se permite la difusión normal y sistemática de los medios o de las noticias, o en un país donde está bloqueado todo. El acceso a las tecnologías determinará quién soy yo en algunos aspectos, y lo hace también hoy porque somos una sociedad influenciada por la tecnología. O sea, la tecnología define muchos de los aspectos sociales de los cuales nosotros nos caracterizamos. Internet es también un ogro. Internet es uno de los elementos tecnológicos que más ha revolucionado los últimos 40 o 50 años en los aspectos de la vida cotidiana, diaria y espacial. ¿Hace cuántos años podríamos haber pensado en hacer esto? No, muy difícil.
El Internet también, desde lo documental, desde la parte de los archivos, es un logro que se puede convertir en una herramienta de doble filo. ¿Cuán acertada es la información que buscamos en Internet? ¿Cuán veraz, cuán real, cuán verídica? Esto se determina a partir de ciertas estrategias. De igual manera, Internet es un laberinto en el que cualquier persona puede perderse. También los caminos de Internet son muy extensos y, y amplios, y de esta manera podemos ver cómo el Internet suele usarse de manera negativa o poco eficiente. Es decir, perderse en el mundo de la masificación documental. La navegación en la red exige ciertas competencias particulares de búsqueda y de selección. Es muy importante, muchachos, que piensen y que tengan ustedes que están empezando su vida académica, tengan en cuenta que el uso sistemático y el conocimiento sistemático de las bases de datos de la red, es decir, todo lo negativo que tenemos, todas las redes sociales que sabemos manejar, todas las plataformas de películas, de videos que sabemos tener, sabemos buscar la película, la canción, esa X que está escondida. También deberíamos hacerlo para el momento de la investigación. ¿Por qué? Porque como profesionales, recuerden nuestras primeras sesiones, debemos estar eh, llamados a tener una clara muestra y capacidad de investigación. La documental, la documental es una de las partes más importantes en la era de la investigación. Es así necesario que ustedes comprendan que una buena búsqueda documental determinará el resultado coherente de su trabajo de investigación. Eso es muy importante, muchachos. Entonces, mucho la web nos puede ayudar en el sentido positivo, pero mucho nos puede volver en sentido negativo. ¿Cómo puede evadir el investigador abrumarse con la masa documental de Internet? Es muy interesante que el investigador, eh, bueno, no, cuando ustedes empiezan a investigar, como estamos acá, dando unas pautas, dando unos pequeños abrebocas de qué es la investigación, ustedes van a darse cuenta de que la investigación es un proceso prácticamente artesanal. ¿Qué quiero decir con artesanal? Cuando hablo de un proceso artesanal, es de la elaboración de algo a partir de una técnica o de una forma estratégica de hacer las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un investigador como ustedes, jóvenes investigadores o investigadores iniciados, tendrán en muchos momentos de su carrera y de su formación tener que investigar y recurrir por una tarea, por una actividad, a una pequeña investigación, así sea de forma muy, muy básica. Esto generalmente va a hacerse por la herramienta del motor de búsqueda de Internet. Pero ¿qué determina que la información y la documentación, o sea, las fuentes, nuestras bases sean correctas? Determina mucho de cómo buscamos. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes no se abrumen y tengan una estrategia de antemano prevista para que cuando lleguen a llenar esos vacíos documentales puedan hacerlo de la mejor manera. El contexto de la revolución cibernética contemporánea le indica al iniciado en la investigación algunos tips que le permitirán optimizar su labor en las bibliotecas, centros de documentación o bibliotecas cibernéticas. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que ya tenemos
Profe, no Ya, escucho. ya las bibliotecas del mundo alrededor, las principales, vamos a hablar de principales bibliotecas en el mundo. El Louvre, la Biblioteca del Museo Británico, la Pública de Berlín, eh, varios centros de documentación internacionales. Bueno, estoy hablando de los grandes, ¿no? Pero existen en Colombia grandes repositorios documentales que permitirán y bibliotecas digitales que permiten acceso libre, al menos no a todo su contenido, pero sí a alto grado de su contenido. Debemos al menos tener en cuenta que esos espacios existen. ¿No? Entraremos a hablar de el uno. Procedimiento de recuperación de información. Recuperación de información como proceso de restablecimiento de la documentación. Es decir, la formulación precisa de un tema de investigación. Bueno, esto ya es más un enunciado técnico, pero la recuperación de información debe estar asociado a lo que veíamos la primera o segunda sesión con el proyecto de investigación, la elección de un tema y la importante de seleccionar lo que queremos hacer y lo que queremos mantener. Nos dice, permítame muchachos un segundo, cierro un microfonito que está por ahí, listo, ya. La formulación precisa de un tema de investigación desde un punto de vista documental. La etapa de la formulación documental consiste en escribir un primer párrafo descriptivo. Bueno, muchachos, la recuperación documental está abocada hacia cómo yo elijo mi tema. Si yo elegí el tema del fútbol o de la cocina y la repostería, debo yo encontrar un elemento explicativo que permita y que dé apertura a una búsqueda, es decir, la elección del tema y de un proyecto de investigación, en este caso, como ya hemos visto, me va a dar las pautas para entrar a un marco de búsqueda mucho más amplio, pero a la vez mucho más conciso. Es decir, les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que estamos haciendo una casa en un terreno de lodo y la mejor forma de hacer estas bases son introducir pilotes a cierta distancia, pero muchos. Eso es una forma de hacer bases en terrenos pantanosos o sólidos. Generalmente así se construía. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos esa construcción porque sabemos. Cuando nosotros vamos a buscar una fuente, un documento, la prueba de la novela, sabemos porque es que ya tenemos previsto de antemano qué voy a hacer. Entonces, es muy determinante la elección del tema para la elección del tema para determinar las fuentes. Listo, por eso aquí el enunciado nos dice la formulación precisa de un tema de investigación desde un punto de vista documental. La etapa de formulación documental consiste, miren y tengan en cuenta esto, muchachos, mucha atención. La formulación. Profe, disculpe, se corta por momentos. Profe, qué pena contigo, pero lo que pasa Fuentes. es que recorta la comunicación y casi no se te entiende nada. No se está escuchando. Listo, muchachos, ya voy a mirar qué sucede. Por momentos se corta, profe. Perfecto, ya voy a mirar a ver qué sucede. Listo, muchachos. Entonces, ¿me entendieron desde este momento o les vuelvo a repetir desde la laminilla?
Repita, profe, por favor. Listo, con mucho gusto. Vamos a hacer entonces lo siguiente. De nuevo, el enunciado nos dice de antemano el procedimiento y la recuperación de la información. Yo llamo recuperación de la información aquello acto de recolectar la evidencia que nos permita dar solidez investigativa a nuestra investigación, verga la redundancia. O sea, esas pruebas. Cuando nosotros vemos este tipo de programas que aparecen en la televisión, generalmente de crímenes que son muy famosos alrededor del mundo, porque a nosotros nos gusta ese tipo de evidencia, generalmente están atados a pruebas. La recuperación de la prueba es muy importante. ¿Por qué? Porque está atado a la coherencia con el tema. Es decir, el tema, la elección del tema es determinante en saber dónde busco yo mi evidencia o mi documentación que permita corroborar mi tesis o mi hipótesis. Nos dice el enunciado, formulación precisa de un tema de investigación. Desde un punto de vista documental, la etapa de formulación documental consiste en escribir un primer párrafo descriptivo del tema. Bueno, nos dice eso. Vamos de nuevo a desglosar este párrafo. La formulación precisa de un tema, precisa, estamos hablando de delimitación, buena elección, capacidad de síntesis. La etapa de la formulación documental consiste en describir un primer párrafo descriptivo del tema. Ahí, ¿qué hacemos? Damos un camino, una apertura, un primer nivel en el cual vamos a investigar. Tal enunciado debe ser tan preciso, repito, tal enunciado debe ser tan preciso y conciso como sea posible. Es preferible expresarlo en una sola frase, es preferible expresarlo en una frase, máximo en unas pocas líneas. Es decir, la elección de nuestro tema debe estar descrito en pocas líneas y párrafos de una forma clara y precisa. ¿Para qué? Para poder de forma más eficaz intentar buscar la evidencia de ese tema y saber a dónde nos vamos a dirigir. Algo clave en la búsqueda, algo clave en la búsqueda de Internet, cuando ustedes se van a bases de datos, bibliotecas, cuando ustedes ya van a hacer una búsqueda un poco más exhaustiva, necesitan un tema particular y necesitan recurrir a bases de datos especializadas, deben tener claro que la búsqueda en estos aparatos de... perdón, muchachos, un segundito, listo. La búsqueda en este tipo de motores o en este tipo de elementos, ya vamos a ver cuáles, se hacen a partir de palabras claves. La documentación ustedes la van a hacer la primera acercamiento a la documentación la están haciendo desde el enfoque del tema. O sea, si yo voy a hablar de el rock en español en los 80s como factor común de cohesión en la juventud, voy a hablar que primero que me voy a dedicar, ya sé que tengo un tema, juventud, rock en español, pues ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar los álbumes de rock en español que más se escuchaban. Voy a ir a buscar los periódicos y los artículos que hablaban de rock en español. Voy a buscar a los artistas, voy a buscar los disc jockeys de la radio. En fin, ya sé qué voy a buscar, pero la elección del tema es determinante y la claridad de ello. Las palabras clave sirven para guiar la búsqueda de manera importante y determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes van a X red en line o línea y escriben anarquismo, seguramente se guiará por su título. Bueno, ya son cosas mucho más técnicas, pero la búsqueda también debe estar por palabras claves. El enunciado nos dice, una vez conocidos los diferentes contenidos del tema, seleccionadas las palabras claves y establecido el marco teórico, parte importante
del proyecto de investigación, se aprovecharán todas las obras de referencia en diferentes soportes, tanto físicos como electrónicos. En este momento, las evidencias y los físicos y la documentación puede ser tanto electrónica como física, audiovisual, radiofónica, pictórica. Ya nosotros los especialistas, entre comillas, en la investigación, entre comillas, porque nadie se convierte en un especialista totalmente en la investigación, tenemos una apertura a fuentes, o sea, existen diferentes tipos de fuentes documentales que nos permitan dar evidencia de nuestra hipótesis. Listo, muchachos, no solo recurramos a los libros, sino que también evidencias como los que les digo, pintura, música, escritura, poemas, entre otros, servirán para ratificar nuestros elementos documentales. Uso de palabras claves, parte fundamental de la búsqueda documental. Es que, muchachos, es muy grave pensar que cuando vamos a hacer un pequeño acercamiento, una pequeña búsqueda, no podamos encontrar la información que necesitemos, y en muchos casos no es porque no exista, porque la web, el espacio, la internet tiene un abastecimiento, un conocimiento tan amplio, tan importante, tiene un acervo documental tan gigante que no lo imaginamos. En muchas ocasiones lo que sucede es que nosotros operamos de manera no eficaz o en algunos casos mala nuestras formas de buscar. Nosotros debemos siempre tener palabras claves que nos guíen la búsqueda, palabras claves que permitan la interconexión y la interrelación entre mi tema, mi documentación y la bibliografía que me permita cambiar o que me permita aportar a ese tema. Eso es muy importante, muchachos. El uso de este tipo de palabras está asociado a una estrategia previamente concebida. La estrategia previamente concebida debe ser un diseño prácticamente dentro del proyecto de investigación. O sea, ese prediseño que dicen ellos es lo que llamaríamos el proyecto de investigación y que va a delimitar marco teórico, estado del arte, tesis. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos me está guiando para sí mismo ir buscando el panorama o ir buscando los motores de búsqueda que guíen la búsqueda documental. O sea, si mis conceptos hablan de paz, de armonía, pues no voy a buscar textos documentales que hablen de guerra, de insatisfacción, no. Voy a buscar algo acorde a los conceptos que he usado previamente. Aprovechar los catálogos de las bibliotecas y centros de documentación, sea físico o en la web o en otro medio, sigue siendo el instrumento por excelencia para acceder casi de inmediato dentro de los fondos documentales de una institución. Bueno, aprovechar los catálogos y las bibliotecas, centros de documentación. Esto de centro de documentación, no sé si algunos lo hayan escuchado, pero es una de las nuevas formas de hacer un apartado entre centro de documentación y biblioteca, la cual el centro de documentación suele ser un espacio especializado y caracterizado por algún tema, o un espacio muy riguroso en el cual las revistas científicas, los artículos de este tipo estén priorizados. Yo fui alguna vez a un centro de documentación en Buenos Aires, Argentina, muy interesante, cuando era estudiante de movimientos sociales, particularmente de ideas radicales, y se encontraba especializado en esto, se encontraban documentos, bibliografía, información variada sobre la temática. O sea, hay centros especializados de documentación, histórico, social, de memoria, digamos el Centro Paz, Memoria y Reconciliación aquí en el centro de Bogotá, es una entidad gubernamental encargada de, y centro de documentación encargada de la recopilación de la memoria, generalmente violenta del país. Ese sería un repositorio a buscar. Repito el enunciado, sea nuestra fuente física o en la web, sigue siendo el instrumento por excelencia para acceder de inmediato dentro de los fondos de la institución. O sea, si nosotros queremos estudiar algo, lo más
relativo, lo más importante, no más relativo, no, lo más directo que deberíamos mantener sería estar en centros de documentación, acceder a los centros de documentación más cercanos. Ejemplo de catálogos y bibliotecas digitales. Catálogos de la Biblioteca Nacional de Colombia, catálogo bibliográfico del habla y de la subred de bibliotecas, Biblioteca Digital Mundial, que ya es internacional, y la Open Library, la biblioteca abierta. Generalmente estas dos últimas son enlaces abiertos que operan en inglés o algunos en español, pero que tienen artículos con alcances prácticamente infinitos del conocimiento y tienen mucha variedad de artículos científicos de diferentes temas. Por lo menos acá arriba tienen las dos primeras, que es la Biblioteca Nacional y la BLA, que es una biblioteca de Luis Ángel Arango, y dos internacionales como ejemplos de catálogos digitales que ustedes puedan consultar o de catálogos de bibliotecas. Conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Herramientas para hacer una investigación de campo. Digamos, si yo necesito herramientas, que es el ejemplo de la investigación de campo, yo debería tener notas, debería tener acceso a archivos, debería tener mapas, debería tener fichas bibliográficas, descripción de personalidad, bueno, en mil N cosas que yo debería considerar tener como herramienta, pero que si no las conocemos suelen pasar desapercibidos. Una de las herramientas más importantes para la investigación, creería yo, muchachos, es el acceso y el conocimiento de la existencia de redes de revistas indexadas, redes de revistas científicas, redes de revistas de universitarias que permitan la divulgación del conocimiento científico. Eso es muy importante, muchachos. Ustedes como estudiantes de la educación superior y de universitarios, ustedes deben estar empapados de todo este tipo de dinámicas y de conocimientos. ¿Por qué? Porque es que el espacio de la universidad no es solo un espacio de formación para un título, sino es el espacio donde usted puede mantener una discusión técnica y teórica racional y seria. Eso es muy importante. Bueno, revisar los índices de publicaciones seriadas. Es muy importante conocer que la mayoría de las publicaciones seriadas trata y particulariza la publicación de conocimiento, abro comillas, científico. Cuando hablo de científico, hace o dice que, o hace referencia a artículos publicados con cierta rigurosidad y aceptados por un cierto círculo académico. Esto lo hace científico y, obvio, las pruebas y la documentación que se use. Podríamos ver acá a izquierda cierto tipo de revistas. Tenemos Biologist Journal, Nature, Science, National Geographic, entre otras. Bueno, estas son como las más famosas norteamericanas que existen. Los índices de publicaciones seriadas aparecen con intervalos regulares. Su actualización es frecuente, lo que le permite al investigador estar a la vanguardia de la producción científica. Revisar es revisar las publicaciones de revistas seriadas. Yo consultaba mucho el Anuario Colombiano de Historia de la Universidad Nacional, porque en sus publicaciones periódicas se permite el acceso a publicaciones anteriores, incluso de los años 70 y 80. Entonces es muy importante porque tenemos un acceso repositorio muy importante al cual podemos hacer referencia. Nos dice el enunciado también, lo que yo decía, múltiples compendios electrónicos articulados con preexistencias, es decir, con existencias físicas anteriores, soporte en papel, señalan artículos desde hace 40 o 50 años, ofreciendo de esta manera una documentación retrospectiva de carácter exhaustivo.
Es decir, que nosotros podríamos hacer una investigación, una pequeña investigación sopesada científicamente y desde Internet, particularizando la rigurosidad de la fuente, es decir, ser riguroso con la fuente que buscamos. Ejemplos de bases de datos latinoamericanas o las que por lo menos su profesor usa constantemente. Redalic es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España, Portugal. Es un proyecto académico para la difusión en acceso abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo, bajo un modelo liberado por la academia y no lucrativa. O sea, es una red internacional de conocimiento y de transmisión. Yo uso mucho Redalic para buscar artículos y de toda índole, o sea, encuentras toda la temática. Tenemos Cielo. Cielo también es una de las que yo más uso, creo que yo son las dos más fuentes que uso para la búsqueda de artículos científicos. Cielo es Scientific Electronic Library Online, es un modelo para la publicación de revistas científicas en Internet. Es un modelo cooperativo descentralizado que agrupa colecciones nacionales y temáticas de revistas científicas que cumplen con unos ciertos criterios de calidad. Es decir, toda publicación científica de Internet que se respete debería estar siendo avalada y publicada al menos en el repositorio de Cielo. Bueno, muchachos, el acopio de la información documental. La finalidad de esta consiste en compilar la información tal como aparece en las obras de referencia que el investigador ha consultado. Se trata de seleccionar las referencias que se aducen mejor con el tema definido de manera previa. La búsqueda documental es un trabajo de precisión. En este, la anotación minuciosa de las referencias bibliográficas construye una operación fundamental. Es decir, que el trabajo de acopio de la información ya no es solo la masificación, ni el volumen de la información que contengamos. Entonces, ustedes, mis queridos estudiantes, cuando vayan a hacer una investigación, un trabajo, así sea pequeño o grande, olvídense de copiar y pegar esas extensas y voluminosas bibliografías. Eso no dice nada bueno del estudiante. Cuando ustedes vayan, es preferible que hayan desarrollado 3, 4, 5 textos bien hechicitos, los referencien y puedan dar cuenta de eso. Eso le da más peso académico a cualquier investigación que entregar largos chorreros de bibliografía. Y si se los digo muchas veces es porque lo he visto. Entonces, la bibliografía y la búsqueda documental es es importante y debe ser preciso buscar una especie de colador o de filtro que encadene cada referencia bibliográfica y cada fuente documental a su tema en referencia. El análisis de la información compilada. La capacidad de analizar, de sintetizar los múltiples aspectos de la información reunida en el momento de la compilación de los documentos sigue siendo una operación importantísima, muchachos. Sigue siendo una operación intelectual y personal que varía de un investigador a otro. O sea que ustedes todos pueden pasar con 5 la parte técnica de la investigación documental o del método de investigación. Ustedes pueden pasar de manera determinante esta temática. Les pongo una evaluación X y ustedes pasan. Pero ¿qué determinará mucho de su investigación? Lo que dice acá, que es un elemento cognitivo, individual y generalmente aislado, o sea, que no se parece un resultado de un investigador a otro. A mano derecha tenemos un pequeñito modelo de análisis documental, el cual nos dice el análisis documental de recursos en Internet, la descripción física y análisis, el análisis de contenido y otros datos de interés. Ahí podemos ver cómo hacemos una clasificación de la información de Internet que tomamos y cómo la tomamos.
Bueno, muchachos, esto es muy importante. Bueno, muchachos, les agradezco a todos ustedes. Muy buenas noches.